La idolatría roba la gloria a Dios. La pornografía roba la dignidad a la persona. Bienvenidos a este podcast Adoración y Sexualidad. Mi nombre es Mariana Michel. Y mi nombre es Jorge Caicedo y el propósito que tiene este podcast es el siguiente. Mientras encontramos el paralelo entre adoración y sexualidad, vamos a renovar nuestras mentes, fortalecer nuestro hombre interior a través de la palabra para que vivamos un proceso de santificación. Bueno, y hoy, Mitch, tenemos un capítulo tremendamente especial porque es un capítulo que habla de uno de estos paralelos que mencionamos en el primer capítulo que íbamos a hablar y vamos a poner en uno de estos capítulos dedicados, y vamos a hablar de pornografía e iconodulia. Vamos a revisar cuál es el paralelo entre estas dos prácticas, ¿cierto? Sí, porque parecieran temas como, ok, ya explicaremos qué es la iconodulia, pero va un poco relacionado a la idolatría. Sí. Entonces, pareciera como idolatría, pornografía, ¿qué? ¿Qué tiene que ver? Pero ya vamos a ver como el contraste y el paralelo y la relación entre ambos. Claro, cuando lo entendamos, creo que va a tomar mucho color todo el pensamiento que tenemos, sobre todo acerca de la pornografía, porque sabemos que muchos jóvenes, No, y y de personas de todas las edades, es sí, que es algo que está pegando ahora muy fuerte incluso a la niñez. Bueno, sí, si eres niño, creo que no este es, capítulo no es este para ti. capítulo no es para ti, y la verdad creo que es para mayores de edad debido al contenido que tiene, pero si eres papá de un niño o de una niña, es momento para que también puedas abordar estos temas con él a través de la luz de la palabra, que es lo que vamos Sí. a ver hoy. Ahora, por último, este no es un capítulo definitivo porque hay tantas cosas que hemos encontrado Mm. que nos gustaría irlo tratando alrededor del tiempo, pero sí nos gustaría empezarlo a mencionar desde este momento y de este episodio. Entonces, bueno, el propósito de este capítulo no es juzgar, ¿cierto? No es juzgar ninguna persona Ujú. ni generar como controversia acerca de lo que es la pornografía. Y O de de hecho, lo que es la idolatría, sí, porque ahorita vamos a iconodulia. hablar un poquito más de eso, más a fondo para explicar, pero no es, el objetivo no es generar controversia, el objetivo es que la palabra nos traiga luz Es en así. ese tema, porque la verdad nos hace libre. Entonces, si nosotros sabemos cuál es la verdad bíblica sobre esto, nos va a traer libertad a nuestras vidas. Es así. Y vamos a leer uno de los capítulos que en nuestra vida personal, y yo lo puedo decir, en mi vida personal, me ayudó mucho a lidiar con este tema. ¿Por qué? Porque creo que todos llegamos a un momento donde tenemos que enfrentarnos a esto por amistades, por contexto, por muchas razones. La pornografía está presente en nuestro diario vivir, desde una imagen que te salta en un anuncio, desde una serie que tú piensas que va a estar bien y todo, y de pronto hay una imagen pornográfica, desde una lectura, desde una conversación. Y como cristianos debemos de sacarlo a la luz. O sea, si queremos confrontarnos, la Biblia nos enseña a sacarlo a la luz. Ujú. Primero a Dios, ¿cierto? Luego a nuestros padres, nuestros líderes, nuestros familiares. Pero ese es el propósito de, de este capítulo. Entonces, definamos un poco, Mitch, de qué es iconodulia. Ok, sí, porque bueno, ya se sabe más o menos qué es la pornografía, igual lo vamos a definir, pero empecemos con la iconodulia. Y la Sí, iconodulia es veneración, la veneración a imágenes. ok, Entonces, es como la idolatría, em, pero en este caso, más que adorarla, se veneran. Pero de todas maneras, ya vamos a ver un poquito el porqué de esto. Y la pregunta es, ¿para qué venerar una imagen si puedo tener intimidad directa con Dios? sí. ¿Para qué contemplar o para qué, no sé, ver a Dios a través de una imagen si puedo verlo directamente a Él? ¿Mm? Y yo creo que esta es una de las cosas que separan mucho la religión cristiana con otras prácticas cercanas al cristianismo, y que es muy fácil que todos le pongan un título acá de que, a qué me estoy refiriendo, a qué prácticas. De hecho, yo he estado revisando mucho porque creo en general en el cuerpo de Cristo.
y últimamente Dios me ha mostrado por mi trabajo, he tenido que compartir con muchas denominaciones y ver muchas de las cosas que hacen, ¿cierto? Em, y entender cómo es que una denominación en particular del cristianismo ha llegado a adoptar tantas imágenes desde su historia, desde su cultura, pero no solamente el cristianismo, el hinduismo, el budismo, todo, o sea, como toda la religión, y de hecho, hasta la religión cristiana tiene idolatría hacia imágenes o recreaciones de imágenes en casos, no sé, cuando quitas los ojos de Dios y pones los ojos en una persona o en un ministro. Y eso no es, eso es de alguna forma, pero en este punto, hablando de imágenes, sé que hay muchas personas que empiezan como esta admiración, es porque ellos dicen como no estamos adorando a la imagen, sino Sí, estamos como es como una venerando la representación que representación. nos ayuda a tener una conexión con lo que es Dios. Pero eso es una línea muy delgada que se va No, y es como tergiversando. llegar a Dios a través de la sombra. O sea, es como yo adoro, o sea, yo venero a la sombra, pero ¿para qué? Mejor dicho, es más fácil solamente ir directo hacia Él y tenemos entrada y podemos entrar confiadamente al Sí, trono de la gracia gracias a la sangre de Jesús. Entonces ya no necesitamos ver a Dios a través de sombras, pues podemos verlo a través de su palabra. Y Dios nunca ha estado de acuerdo con las imágenes, pero eso es un tema para otro video. sí, para... Pero básicamente, si quieren investigar, Ezequiel derribó lo que era la serpiente de bronce, porque Sí, los israelitas estaban empezando a adorar la serpiente de bronce. Entonces él derribó ese objeto que era como de culto para erradicar pues la idolatría. Entonces, por más de que el objeto sea sagrado, sea algo de Dios, realmente Dios no, él mismo nos dijo, no se hagan imagen de lo que está en el cielo y en la sí, tierra, y es por una razón, ¿cierto? sí. Pero ese no es como el punto foco de acá. Y luego lo Luego lo exploraremos, explicaremos más. luego lo exploraremos, pero queremos, bueno, ya hablamos de que es iconodulia para darle un Ujú. contexto, entonces es como veneración a una imagen, adoración a una imagen. Ahora, ¿qué es pornografía, Mitch? Ahora, pornografía viene de la palabra porneia, que es en la Biblia la palabra que se usa para hablar de fornicación. Y Ujú, cuando habla de fornicación, no solo habla de fornicación física, sino también espiritual, y usa esa palabra, sí, pero también cuando se refiere al pueblo de Israel, cuando iba tras otros dioses, cuando volteaba su mirada tras otros dioses, usaba esa palabra porneia. Entonces la palabra porno viene de esa semántica, una, de como de esa raíz epistemológica. una Y locura. básicamente la palabra porneia significa prostitución. Ok, Entonces de ahí viene pornografía. Prostitución es una ok, palabra muy fuerte si vemos y entendemos lo que es la prostitución. sí. Inclusiva, inclusivamente adulterio e incesto. Figuradamente idolatría. Entonces la palabra usa esta palabra para, perdón la redundancia, para hablar de idolatría. Entonces, ¿Mm? no fuimos nosotros los que dijimos que adoración y sexualidad son un tema en común. Lo De dice la palabra. hecho, la palabra de Dios es la primera que lo muestra y que nos va a revelar con una cara a la otra. Y para eso, hoy vamos a leer uno de los capítulos más brutales. Sí, yo eh, nunca había leído algo así en la palabra, aunque la palabra habla de la realidad muchas veces y sí, hay temas allí crudos, pero este es el sí, esto capítulo, es un considero que capítulo más... brutal, mm, crudo, que realmente no es un capítulo que se lee un domingo a las 9 de la mañana. No, no, no. Pero está en la Biblia Mm, y como está en la Biblia sabemos que la palabra de Dios es útil para animarnos, exhortarnos, levantarnos en fe así y es. el capítulo está en Ezequiel 23. Entonces te propongo, Mitch, que lo vamos leyendo Ujú, y vamos dando un poco de contexto, ¿cierto? claro que Entonces sí. Ezequiel 23, acá lo estamos leyendo en la versión SNTV. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaba la mayor Ahola, número uno, que parece nombre de salido. Aloha de las paletas. Sí, parece salido de Star Wars, y su hermana Aholiba.
las cuales llegaron a ser mías, ok, entonces esto hace un cambio en la historia de estas dos hermanas, y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Entonces Ujú. ya desde el principio nos cuentan quién es Ahola y Entonces, Aholiba. básicamente para explicarles un poco el contexto histórico, Israel se dividió en dos, Reino del Norte y Reino del Sur. Reino del Norte, Israel, capital Samaria. Reino del Sur, Judá, capital Jerusalén. Ujú, ¿Sí? Fue profetizado por el profeta Isaías, ¿cierto? ujú. Que Israel iba a pasar por como cautiverio, iba a pasar por eso Sí, a causa del pecado, a causa de la incredulidad y demás. Entonces, el tema aquí es que Isaías profetizó esto que iba a pasar y el tema es que el imperio asirio, empecemos por ahí, se empezó a expandir. ok. Empezó una expansión del imperio asirio, entonces estaban conquistando tierras, ta, 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 ta. Israel del norte y Judá se sintieron como amenazados por esa avanzada del imperio asirio. A causa de ese miedo, Judá empezó a hacer relaciones o empezó a poner sus ojos en otras naciones, entre ellas Babilonia. Entonces Judá le dijo, el rey de Judá, que era Ezequías, bueno, uno de esos dos. El rey de Judá en ese momento puso sus ojos en Babilonia. Y la preocupación de Isaías aquí era que Israel o los gobernantes y los líderes, Judá, perdón, estaba poniendo sus ojos era en alianzas militares, alianzas políticas, en vez de poner sus ojos en Dios. Entonces, en contexto, Israel sale de Egipto por la mano poderosa de Dios, que esto es Ujú, lo que dice, estaban en Egipto y allá eran prostitutas, pasaron a mi poder, eso significa una alianza, un pacto, un matrimonio, sí, ¿cierto? así es. Y luego, al parecer, o sea, empiezan relaciones políticas y militares y Ujú. religiosas Pero con pueblos vecinos. esto no le agradó a Dios porque Dios quería que Judá, el reino de Judá, y tanto el reino del norte y el reino del sur pusieran sus ojos en él, más no en otros, ¿cierto? Ujú, Entonces ahí Dios por eso les dice que se prostituyeron. Y vamos a sí. empezar a leer sobre esto. Y no solamente se prostituyeron con los ídolos de esas regiones, de esos países, de Ujú. esos imperios, sino también con las personas como tal, con las alianzas políticas que estaban haciendo. A Ok. Dios no le gustó esto. Ok, entonces continúo aquí en en el versículo 5 estamos leyendo Ezequiel 23, y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, eso significa en relación con O Dios, sea, ¿cierto? sí, Y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, es lo que hablábamos, que pasó en Isaías. ok, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes, codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo, y se prostituyó, hizo porneuso Ujú, con ellos y con todos los más escogidos de los hijos de los asirios. O sea, no solamente con los asirios, y acá estaban mencionando a quién más. Bueno, sí, con los hijos de con los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. Entonces, acá ya estamos viendo que se está haciendo como un paralelo, ¿no? Entre la fornicación y los ídolos, ¿cierto? ujú. Y no dejó su fornicación en Egipto, o su fornicación de Egipto, porque con ella se echaron en su juventud y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Es decir, se acostaron con ella y luego la desnudaron, la cosificaron, la secuestraron porque tomaron sus hijos, hijas y la mataron. Eso fue lo que pasó en esa época con Israel. O sea, los asirios los volvieron nada, los destruyeron, los llevaron en cautiverio, les quitaron su ganado, sus hijos, sus hijas, ¿verdad? Sí. Esto para la primera parte de lo que estamos leyendo, los asirios. Pero ¿se acuerdan de la relación que Judá había hecho con Babilonia para
por decirlo así, buscar protección de parte de Babilonia, Ajá. pues en lo que vamos a leer a continuación resulta que Babilonia aprovecha esa oportunidad, por decirlo así, y con el avance de luego el imperio babilónico, llega a Babilonia y eh, Y tenga. tenga, o sea, ellos por poner sus ojos, en vez de Dios, ponerlos en un ídolo o en otro que no era Dios, es, mejor dicho, Dios te ama, pero el ídolo, mejor dicho, hacerte otros ídolos, no, Sí, no no, o te sea, lleva a como ningún que no. lado. Y dice, y lo vio su hermana Ajoliba y enloqueció de lujuria más que ella, o sea, más que Ahola. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana, o sea, hizo más. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que había contaminado que se había contaminado un mismo camino era el de ambas. Y aumentó su fornicación, pues cuando vio hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintados de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, que era lo que tú decías de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajes a la tierra de los caldeos. Ahora, esto es muy interesante porque si nos devolvemos a los 14, esto es como una lectura rápida y yo sé que a veces nos llegamos a algunas conclusiones bíblicas porque leemos la Biblia así No, eso como, tiene voy demasiado, a leer la Biblia en un año, Ezequiel, demasiada y profundidad. empiezo a leer, ta. Y ahora, lo digo yo porque en mi juventud experimentando tentación en el área sexual, pues había una cosa que yo me preguntaba es, ¿dónde en la Biblia está escrito acerca de la pornografía? ¿Dónde está escrito acerca de la fornicación? O sea, obviamente yo sé que Jesús dijo, no codicias la mujer de tu prójimo, pero si esa mujer no tiene ningún prójimo, entonces la estoy codiciando. Entonces, eran cosas chistosas que se me pasaban por la cabeza o, ¿sí entienden? Pero el punto es, acá hay una descripción muy clara de lo que es la pornografía. Y está en el capítulo 14 y dice, y aumentó su fornicación, su pornea, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeas pintados de color, pintadas de color. Y acá nos deja ver que ella se enamoró de imágenes, o sea, de imágenes pintadas y o sea, empezó a desarrollar un sentimiento y no solamente un sentimiento de amor, sino un sentimiento sexual hacia imágenes. Ujú. Entonces, pues muy importante para todas las personas que dicen, ¿será que la pornografía está en la Biblia? Porque en la Biblia no, o sea, en la época de Jesús pues no había celulares, no había YouPorn o lo que sea, pero aquí está muy claro pues el tema, ¿no? Entonces, ceñidos por sus lomos con talabartes, tiras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, no eran capitanes, pero parecían capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, que era lo que decía Mitch. De Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de Mm. amores, o sea, Entonces, hubo... primero los asirios Ujú. y luego los babilónicos. Ahora, sí, Mm. sí, es como, wow, lo hicieron ¿Por qué? Pues doblemente por no peor. poner los ojos en Dios. Sí, y ella también se contaminó con ellos y su alma se hastió de ellos. Y esto es, wow, esto es wow porque cualquier persona que haya pasado por una etapa en su vida donde haya lidiado con pornografía, con masturbación, con eso, sabe que así te deja la pornografía y la masturbación. Como Sin nada, hastiado, hastiado. Pues vacío, sí, como... y es porque no, nosotros no fuimos diseñados, o sea, nuestro cuerpo no fue diseñado para eso. No fue diseñado para picos de dopamina. De dopamina. hecho, la procrastinación no es tu culpa. Es que, Es otra canción. no, sí, es una enfermedad rota. Es que no sé por qué sale muchos esos comerciales en YouTube, pero el punto es como nosotros no fuimos diseñados para ese tipo de relación sexual. Al final, la Biblia dice, el Sí, punto de porque esto Dios es, nos diseñó con un par.
O sea, Adán Sí, y Eva, Dios los diseñó con su par. sí, y a la final quedaban, ella dice que quedaba Mm, hastiada de ellos, se había sí. hastiado mi alma, dice, sí, se hastió de ellos. Así hizo patente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella. Ahora es Dios hastiándose de esa. Ahora en el Nuevo Testamento Dios no se va a hastiar de ti, pero sí se hastía de ese comportamiento y es algo que no es grato para él, es algo, sí, como es feo, se hastía de ese comportamiento y ya hastiado mi alma, dice, como se había ya hastiado mi alma por su hermana, de su hermana, aún multiplicando su fornicación, trayendo en memoria los días de su juventud en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo es como flujo de caballos. Ahora, nosotros les dijimos que íbamos a leer cosas en la Biblia que no se leían un domingo a las 9 de la mañana. En la nueva versión internacional, ese versículo dice lo siguiente. Allí se había enamorado perdidamente de sus amantes, cuyos genitales eran como los de un asno y su semen como el de un caballo. ¿Y a qué voy con esto? Y es, la pornografía te lleva a cosas insaciables. Ella, como Ajoliva, estaba de una forma, no hallaba saciedad en nada, no hallaba saciedad en nada. No importa la dimensión, porque la pornografía en sí es una imagen como agrandada y pervertida, como distorsionada, perdón, casi no digo la palabra, una imagen distorsionada de una relación sexual, de un cuerpo de un hombre, de un cuerpo de una mujer, de lo que significa, de cómo es, de todo, de la práctica en sí. O sea, es una distorsión completa que siempre va a tratar de añadir nuevas cosas, distintas cosas. Y acá mismo lo dice, o sea, ella Es como una está, exageración, sí, es como... una exageración. ¿Por qué? Porque nunca, no hay una saciedad en eso, no hay una saciedad en eso. Y esto es muy claro que ella, o sea, estaba perdidamente enamorada, como si, o sea, dice genitales que eran como los de un asno y un semen que era como un caballo. Eso No es no natural, es o natural, sea, es sí, una no. distorsión de lo verdadero, Mm. es una distorsión que no va a llevar tampoco a nada, un hueco que no va a llevar a nada, no va a haber ninguna satisfacción ahí. Dice, así trajiste de nuevo a memoria la lujuria de su juventud, cuando los egipcios comprimían tus pechos, los pechos de tu juventud. Terminamos. Pero es un capítulo que si en algún momento te has preguntado que la Biblia no tiene las respuestas para las cosas en las que estamos pasando, es porque realmente no has tenido el tiempo de leerla o la has leído Como muy de pasada. voy a leer la Mm. Biblia para cumplir con el check de leerla. La Biblia es un libro hermoso y es un libro lleno de principios, de valores, de buenas prácticas, de tantas cosas que pueden llenar tu vida, tu alma, y que también nos puede dar imágenes tan correctas, así sean crudas, así sean duras, pero que traen luz a nuestra vida. Entonces, Así es. comentemos un poco todo el contexto. Básicamente es un contexto donde Israel, donde Dios le está demandando. Ahora, a Jola y a Joliva es una imagen visual, pero Dios no está hablando de ese tema, de la sexualidad, de eso. Dios está hablando de la idolatría, Ujú. ¿cierto? De la... Pero está usando palabras de sexualidad para explicar. O sea, está usando Sí, sí, esa, claro. no sé, como esa cara para explicar la otra cara. Pero llevémoslo a lo que es la idolatría y la iconodulia, lo que son las imágenes, y empecemos a sacar algunas conclusiones, Mitch. Entonces, la idolatría es adorar a un dios falso, la pornografía es simular una relación falsa, ¿cierto? La idolatría roba la gloria a Dios, la pornografía roba la dignidad a la persona. ¿Tienes algo que decir de esto? Sí, es que antes de eso yo quería hablar,
de que la pornografía básicamente objetiviza algo. Entonces, la idolatría hace un objeto de una Sí, deidad, ¿cierto? Quitándole su alma, quitándole su personalidad, quitándole su, sí, como su personalidad, su alma, sus sentimientos, sus emociones y haciéndolo objeto. Y la pornografía también objetiviza a la persona. Entonces, voy a leer como un significado de lo que es objetivizar y es la pornografía es la objetivización del prójimo, es ver a la persona como un objeto, valorándola únicamente por su atractivo físico y utilidad para el placer ajeno, sin tener en cuenta su personalidad, emociones y dignidad. Entonces, yo quería hablar primero de la wow, objetivización, porque eso es básicamente lo que hace tanto la pornografía, no importa de ni la la persona, sí, personalidad de la persona, ni las emociones de la persona, ni quién es la persona en sí, sino solamente mi ego personal, que esa persona me sea de utilidad para mi propio placer, que esa persona sea como un objeto, como de utilidad. Y eso es lo que hace la pornografía, pero la idolatría también hace lo mismo. wow, Es no querer conocer a Dios y solamente buscar una imagen wow, para tener una utilidad de parte de Él. Incluso hay cristianos o hemos habido cristianos que hemos objetivizado a Dios. No nos ha interesado buscar a Dios por quién wow. Él es. No nos ha interesado buscar a Dios para conocerlo, sino que a veces solamente queremos a un Dios que sea como un, ¿cómo se dice eso? Como un SOS, Sí, como como lo un, decimos ahí, como como un un cajero como un cajero que... automático, como un Aladín, pero no a un Dios real, a un Dios que queremos conocer. Eso es la verdadera adoración. Acuérdense de lo que es la verdadera adoración. Y la verdadera adoración es intimidad. Es Sí, acercarme, inclinarme y besar hacia. Para yo poder adorar, tengo que acercarme completamente. Entonces, la adoración es completamente opuesta a la idolatría, porque la idolatría es solamente objetivizar a un Dios, quitándole su alma, quitándole su esencia, quitándolo a Él, pero la adoración es acercarme a Él, a besarlo, es tener intimidad con Él. Y las relaciones sexuales en el matrimonio es lo mismo, es sí, acercarme a una persona para conocerla. Y por eso la Biblia habla de y conoció a su mujer. Más de, la Biblia no dice y se acostó con su mujer y tuvo sexo con su mujer. No, la Biblia sí. dice y conoció a su mujer, pero la Biblia también dice y conoció a Dios. Entonces ahí está el paralelo y es el facto que George dijo. Mm, George dijo, la la i- idolatría roba la gloria a Dios, sí, ¿cierto? La pornografía roba la dignidad de una persona. wow. ¿Ustedes se imaginan esa persona que pueda estar allí en una imagen, en una serie, en eso? ¿Ustedes creen cómo está la dignidad de esa persona? Está siendo expuesta, está siendo desnuda en frente de las cámaras, está siendo objetivizada, está siendo Sí, no, desvalorada. de hecho hay un, o sea, la mayoría de actrices y actores pornográficos, si se puede llamar de esa forma, Ujú, son personas que mueren, se suicidan, ujú. terminan en drogadicción por tratar de lidiar con su depresión o eso porque no, el cuerpo humano no está diseñado Sí, es para eso. básicamente romperte a ti mismo, romper tu dignidad, romper tu honra a un punto mínimo. Entonces, es ponerse también en lugar de esas personas y decir, bueno, si yo amo a las personas, las deshonro de esa forma, ¿sí? Entonces, es también ponerse como en eso. Todavía se anotaba con una frase que va mucho por esa línea es, el ídolo de bronce te promete poder sin Dios. La imagen pornográfica te promete placer sin amor, compromiso ni realidad. Total, total. Entonces, en una imagen pornográfica no hay ningún tipo de compromiso, es solamente el ego personal de la persona buscando saciar su placer personal sin importar la persona que está detrás de Sí. eso, ¿verdad? Entonces, eso es la pornografía, es objetivizar y lo mismo es la idolatría. ¿M? Y también había algo que habíamos anotado acá, era
En la idolatría se le da la espalda al santuario para adorar al sol. Sí, es que eso no lo leí, pero eso está en Ezequiel 8 y Ujú. básicamente Dios, el Espíritu Santo le dio una visión a Ezequiel de lo que estaba pasando en el templo, en el mismo templo, Ah, wow, los sí, sí. sacerdotes en lo visible rendían incienso a Dios. Pero en lo oscuro, en las cámaras oscuras, rendían culto a otros dioses, tallaban imágenes. Lo pueden leer Si quieres, si tienen leámoslo, tiempo. Mitch. Ezequiel 8:7 dice: Luego me llevó a la puerta del atrio del templo donde pude ver un hueco en el muro. Me dijo: Ahora, hijo de hombre, cava en el muro. Entonces cavé en el muro y hallé una entrada escondida, como que Sí, como algo buscó o algo, escondido, sí. algo guardado. Entra, me dijo, vamos en el 9 del 8:9. Entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Entonces entré y vi las paredes cubiertas con grabados de toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi los diversos ídolos a los que rendían culto el pueblo de Israel. Allí había de pie 70 líderes de Israel, y en el centro estaba Jaazanías, hijo de Safán. Todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso, o sea, algo que se hacía en el Ujú. templo, y cada recipiente se elevaba una nube de incienso por encima de sus cabezas. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Dicen. Dice el Señor. No, dicen. Dicen, el Señor no. Ah, perdón, sí. Ellos dicen. Sí, ellos están diciendo: el Señor no nos ve, Él ha abandonado nuestra tierra. Ujú. Entonces, acá hay un paralelo muy grande con la pornografía y es que la pornografía se da por la falta de conciencia de que Dios está ahí presente. Wow. Lo mismo pasaba con ellos en Israel, en el templo, en el mismo templo ocurría eso, o sea, no podían hacerlo en otro lado porque tenían que, como, ¿cómo se dice eso? Sí, Como usaban. denigrar el templo de Dios haciendo esas prácticas en el mismo templo de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros también somos el templo. No nos hemos puesto a pensar Sí, que el Espíritu de Dios habita en nosotros. No nos hemos puesto a pensar que el Espíritu Santo se contriste así como Dios está contristando, sí. viendo lo que sus sacerdotes hacen en el templo. ¿No creen que Dios también se contrista cuando la persona en su propio templo, el templo, porque nosotros fuimos comprados por precio de sangre? Fuimos comprados y por un precio muy alto. Entonces, el Espíritu Santo se contrista también. Entonces, hay un paralelo aquí y es cómo ellos denigraban el templo, De Dios pero en como oculto. muchas veces eh, el cristiano también denigra su templo Sí. en lo oculto, ¿verdad? Entonces, Pensando que Dios no ve o no teniendo como una conciencia. Entonces, yo creo que algo que puede ser como una vacuna allí, y esto no se trata de juzgar, volvemos a decir, es que entre más comunión tengas tú con Dios, más consciente te vas a hacer de la presencia de Él sí, en tu vida. Entonces, es eso, ok, como ser consciente de la presencia de Dios, pero eso no lo haces en tus fuerzas, lo haces con comunión, adorándolo verdaderamente. ok. Entonces, para cerrar esa frase que decía: en la idolatría se le da la espalda al santuario para adorar al sol. En la pornografía se le da la espalda a la intimidad real para adorar una fantasía. Ujú. Entonces, creo que hay un, o sea, creo que con eso podemos dar una primera introducción y relación al tema, Ujú. ¿cierto? Creo que es un tema muy amplio. Hoy en conversaciones con Mitch acerca, cuando estábamos escribiendo el guión, por ejemplo, hay muchas cosas que se nos quedan por fuera y sabemos que, o sea, todavía nuestro espíritu sabe que hay cosas que le Hay estamos pidiendo a que Dios indagar más en que este nos tema. revele, por ejemplo, cuál es el significado de los pechos, porque los menciona 3 veces. Ujú. Y la Biblia habla también de cómo Dios, o sea, cómo... Hay un versículo que lo vamos a hablar también en otros capítulos siguientes y es de la maternidad de Dios. Vamos a hablar un Sí, poco de eso y es que Dios también habla de que debajo de sus alas nos cubrirá como si fuera una mamá gallina, ¿cierto? sí, Pero también hay un versículo que habla de que de su pecho
y habla de pecho de seno, saca como que bendice a Israel. Entonces Dios usa esa palabra y yo creo y tenemos Sí, la noción de que hay más profundidad en todo esto. Por ejemplo, el tema de la desnudez, ¿qué sí. significa esto? Porque sabemos que hay algo más profundo Claro, hay aquí mucho más. en lo Obviamente la espiritual. desnudez sí refleja como pues intimidad o ser descubierto o ser transparente y todo, pero creo que hay mucho más y de hecho solamente en este Sí, capítulo de esto la es como Biblia, básicamente como una introducción, pero sí, al tema. lo importante es que sepan que sí, la palabra habla de esto, pero también podemos ver la solución, porque muchas Ujú. veces sí se habla, pero bueno, ¿cuál es la solución? ¿Cómo hago? Sí, Tal, total, total. Eso es algo ¿cierto? que Y en es, muchas prédicas, de hecho hay muchas prédicas que están en YouTube y si buscas cómo salir de la masturbación o cómo salgo de la pornografía, cómo un cristiano debe lidiar con la pornografía. O sea, si lo buscan en YouTube van a ver muchas prédicas que hablan de ay, el 70% de los cristianos, o bueno, en una iglesia encuestada en pornografía, de la edad de tal a tal esta, o es que la pornografía ahora es esto y esto, y como que sí, chévere, todos sabemos que es la pornografía, pero verlo ya y compararlo con algo muy serio como es la adoración, yo creo que muchos cristianos acá, y creo que hay muchos cristianos que realmente tienen una relación muy genuina con Dios, ellos no adorarían a ningún ídolo. O sea, estoy seguro que no estarían como, bueno, voy hoy a la iglesia el domingo 9 de la mañana y luego voy a irme al culto de de un, la no, iglesia de Satanás en Medellín. no, sí, o no, Sí, sí, ni a otra siquiera ser iglesia ahí, satanista, sino bueno, a una algo iglesia hindú hinduista, o lo que sea, voy a ir luego a una hindú. Y yo sé que muchos a hacer cristianos yoga. así, no, Perdón, se tenía no, que decir y se dijo. bueno, todo, o sea, como que hay muchos cristianos que están en eso y no han encontrado, o sea, como que no le han encontrado como la O sea, suficiente profundidad bíblica lo para que tú quieres decir entenderlo. es, si un cristiano no va a la iglesia y luego sale del culto y se va a otra iglesia de otra religión, es lo mismo con la sexualidad. Es lo mismo, o sea, yo creo que no tendrías tu cuerpo deseando, porque yo creo que todas estas personas desean casarse y tener una esposa o esposo, o tener hijos Consagrarse y consagrarse. a No alguien. estarías en una y la otra, o sea, no habría forma de estas, pero cuando lo vemos de esta forma, piensa en tu cuerpo y piensa en el cuerpo de Cristo. Cuando vemos, pensar en Dios y pensar en el esposo o esposa que Dios te está preparando para tu vida. Creo que empieza a sanar un poco la cuestión. Sacar a la luz lo oculto, creo que es lo importante y este primer capítulo dedicado a este tema en particular, no sé cuándo lo volveremos a hacer, pero alguna vez vamos a hacer una parte 2 de pornografía e iconodulia. Pero básicamente, si nuestro corazón está alineado con el deseo de conocer a Dios y de entregarnos a Dios, Sí. creo que vas en una dirección de santificación que es pues la dirección que tu corazón y tu vida La están presencia de buscando. Dios es la que te santifica. Entre más pases tiempo con alguien, esta frase me encanta, entre más pases tiempo con alguien, más te pareces a ese alguien. Entre más tiempo pases con Dios, entre más tiempo pases con el Espíritu Santo, más te vas a parecer a Él. Y Él es santo, ¿cierto? Él te va a santificar, Él va a santificar tu vida. Entonces la clave y la solución, y es algo que me ha funcionado en mi vida, o sea, que Dios me reveló en mi vida y Él me dijo, no lo hagas en tus fuerzas. No intentes como, oh, no voy a pecar, oh, no puedo pecar, por favor. No, sino que búscame a mí. Ten comunión conmigo, tranquila. Cuando entre más tiempo tú pases conmigo, te vas a parecer a mí, yo te voy a Sí, santificar, no tienes que amén. hacerlo en tus fuerzas, Sí, yo lo hago en tu vida. Entonces, ese es el secreto. Ten comunión con Él, adóralo, ¿sí? sí, Bésalo, ten intimidad sí, con Él, aprovéchalo, sí. ¿cierto? Y para eso, creo que no, tampoco está en nuestro guión, pero estamos dispuestos a esto y es, si tú eres un chico o una chica o una persona que
¿Quieres que te pongamos en oración por este sentido? Escríbenos a nuestro Instagram interno, a Ujú, nuestro TikTok interno. sí. Mitch va a estar para las chicas, obviamente. Yo voy a estar para los chicos, obviamente. Y vamos a estar ahí orando. Y vamos a hacer una playlist de este tema de oración y sexualidad. Y muy pronto la vamos a estar publicando para que ustedes tengan unos tiempos en intimidad con Dios para fortalecer sus vidas y para que lo conozcan y mientras lo conozcan a Él puedan santificarse. Ujú. Y asimismo, pues amar a los demás. Entonces, si yo tengo el amor de Dios, el amor de Cristo, pues realmente es muy difícil que yo pues vea pornografía, Sí, porque el amor, pero eso no sean tus fuerzas, sea entre más tiempo pases con él. Entonces yo creo sí. que es todo por nuestro episodio de hoy. Y pasamos a nuestra sección de preguntas, Mitch. Hoy con una pregunta muy interesante y es, ¿quién debe poner los límites? ¿El hombre o la mujer? La respuesta es simple. Por más que seas hombre, pues no te vas a dejar manosear. Sí, o sea, los dos tienen que poner límites. ¿Por qué? Porque yo soy el templo del Espíritu Santo, porque yo me amo como Dios me ama. Entonces, pues la respuesta es los dos. Los dos tienen que poner límites. Pues bueno, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, compartir, comentar. Creo que lo más importante es dejarnos saber cómo este podcast está bendiciendo tu vida y también compartirlo con otras personas para que sea una bendición. Creo que este capítulo en particular está diseñado para ser compartido. Créanme que hay muchas personas que no hablan de este tema y la verdad es que todos pasamos por momentos en nuestras vidas donde lidiamos con aprender a controlar nuestra sexualidad, a ponerla en el lugar donde Dios quiere que la pongamos. Entonces, comparte esto, coméntalo y nos vemos en un próximo capítulo de Adoración y Sexualidad.